tal, amigos de los investigadores médicos? Estamos en una sesión más de este programa maravilloso que llega a todo este pueblo nicaragüense que nos espera semana a semana. Y hoy tenemos la grata sorpresa de estar con la doctora Fátima Mejía. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. La doctora Fátima Mejía es ginecóloga y obstetra y vamos a tener hoy oportunidad de hablar con ella de toda esta diversidad de actividades que hay en torno a esta especialidad. Doctora, previo a los programas siempre hablamos de ustedes en relación a tu semblanza personal. ¿Qué hizo que te hicieras médico y luego cómo elegiste la especialidad? Muy bien, le agradezco muchísimo por esta invitación maravillosa a este laboratorio increíble que tenemos en nuestro país, Nicaragua. Pues soy ginecóloga y obstetra realmente de corazón y de vocación, porque me hablan mis papás que desde chiquitita yo decía, quiero ser médico, quiero ser doctora. Y la verdad es que uno sin saber qué era eso, pues lo fui proclamando desde pequeñita y cuando vi ya era una médico, ¿no? Y bueno, después en el internado uno pasa por todas las especialidades y me enamoré de la obstetricia. Me enamoré literalmente cuando veía nacer a los bebés, cuando veía la felicidad que trae ese amor puro y sincero y cómo la mamá lucha para pues tener ese hermoso bebé, ¿no? Ese hermoso regalo que es una bendición del Señor. Entonces yo dije, bueno, yo voy a ser ginecóloga. Y ahí fue cuando se me despertó ese instinto materno, que yo dije, yo quiero tener un hijo. O sea, imagínense, por cruzar el internado y ver nacer tantos bebés, ahí fue que se me despertó el deseo de ser mamá. Y ya gracias a Dios, pues Él puso el camino fácil para que yo lograra ser especialista. Hice mi examen para la especialidad. Soy costeña, soy pues, una persona de la costa, de la región autónoma Atlántico Sur, Bluefield. Saludo para toda mi gente de allá. Y pues me vine para Managua, estudié y pues terminé, gracias a Dios, con éxito mi especialidad. Y desde que soy ginecóloga y obstetra, pues realizo mi profesión con mucho amor y dedicación. Fantástico, ¿verdad? Como una cosa lleva a otra. Cuéntanos qué es lo que con más frecuencia ves en tu rama, qué es el reto diario que tú tienes de ver esta cantidad de pacientes que acuden a ti en busca de... Nuestro principal objetivo como médicos profesionales con la especialidad de ginecología y obstetricia es prevenir enfermedades altamente curables. Como número uno, el cáncer cervicouterino, como sabemos muy bien, este es una enfermedad pues, de transmisión sexual, el 99% por el virus de papiloma humano, una infección viral, como hay tantos serotipos, casi más de 200, entonces estadísticamente vemos de que de 10 mujeres, 8 en algún momento de nuestra vida tendríamos contacto con ese virus. Entonces aquí la importancia de hacer diagnóstico precoz, que la citología cervical, que el examen ginecológico, que el chequeo ginecológico integral anual. Ninguna mujer debería de perder un chequeo ginecológico porque de esta manera vamos a detectar alguna enfermedad prevenible y no pues cuando ya llega uno muy tarde y ya casi no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces nuestro principal objetivo es prevenir enfermedades altamente curables como ginecólogo. Una condición importante. ¿Y cómo ves tú la labor que desde tu clínica, que sé que es una clínica integral, desarrollan en cuanto a detección precoz y en cuanto a la respuesta de la población de acudir con ustedes con esto que tú denominas muy bien prevención y detección a tiempo? Así es. Nosotros como Clínica GM hacemos mucha propaganda para que la paciente desee realizarse el chequeo ginecológico integral que incluye, ¿verdad?, un examen general, un examen clínico de mama, donde ahí detectamos si hay alguna lesión, si hay algún nódulo, que se tenga que hacer biopsia y luego pues hacer un diagnóstico definitivo. Luego se hace un ultrasonido pélvico donde estamos evaluando ovario, útero. Recuerden que hay una enfermedad ginecológica como el cáncer de ovario que es asintomática y se detecta cuando ya está avanzado, y el cáncer de ovario es una enfermedad fulminante. Y ya de último evaluamos la inspección ginecológica, que es una inspección con espéculo, evaluar el cervix, hacer algo que se llama inspección visual con ácido acético, que es un test indirecto para detección de BPH. Si esta inspección visual está positiva, realizamos otro estudio como una colposcopía, que es un estudio más específico para llegar a un excelente diagnóstico y poder decir si esta paciente amerita un tratamiento como una crioterapia, una colposcopía, un cono biopsia. De esta manera
nosotros prevenimos enfermedades. Si yo prevengo lesiones premalignas, entonces yo voy a evitar que esta paciente evolucione a un cáncer. Y recordar que digamos que el primer eslabón para evitar transmisión por VPH es la vacunación, ¿verdad? Lastimosamente nuestro país no tiene eso como una regla. Entonces esto se da más en la medicina privada. Entonces de esta manera nosotros contribuimos a nuestra población para que evitar estas enfermedades, y no solamente en nuestra clínica, también nosotros salimos a comunidades de escasos recursos, ya sea en la costa, norte y sur, donde hay pues mucha necesidad. Interesante, porque de no ser así es muy poca la posibilidad de respuesta. ¿Qué tanto responde el grupo masculino a ser tratado e intervenido cuando haces diagnóstico en una paciente femenina? Entonces, por lo general son los esposos de nuestras pacientes. Y también llegan pacientes varones a pasar consulta, pero principalmente siempre nuestra consulta es nuestra paciente y su esposo. Siempre decimos, venga con su pareja, porque es importantísimo hablar con los dos, decirle a la paciente qué medidas va a utilizar y ahí nomás al esposo. Entonces, realmente sí, por decirlo así, ¿verdad? Nuestros esposos de nuestras pacientes llegan tal vez como en un 60%. Aquí en Managua, Nicaragua, llegan más los esposos acompañando a nuestras pacientes. Es importante, ¿verdad?, que haya esa respuesta del grupo masculino, porque si no, la recidiva y la recurrencia pues se hace mucho más manifiesta. En tu especialidad, platicábamos contigo previo a la grabación que ves también otras patologías, ¿verdad? ¿Qué hay relacionado con todo lo que haces en el aspecto de la preparación de la paciente cuando va a gestar, diabetes gestacional? Sé que has tenido experiencia en este sentido. Así es, en la consulta diaria de nuestra clínica GM también hacemos consulta preconcepcional. Eso incluye un examen general, evitar si tiene infección, detectar si tiene infecciones vaginales, cómo está el cérvix del útero, cómo están los ovarios, cómo está su estado nutricional. Porque si mi paciente que desea embarazarse tiene un índice de masa corporal por encima de 30 o está en sobrepeso, encima de eso le sumamos la herencia genética de diabetes tipo 2 por su papá y su mamá. Entonces yo estoy segurísima, o tiene ovario poliquístico, yo estoy casi completamente segura que esta paciente me va a hacer en el embarazo diabetes gestacional y la hipertensión, preeclampsia y las otras complicaciones en el embarazo. Si yo hago que mi paciente que desea embarazarse reduzca su peso, tomamos Diabesol para evitar la resistencia a la insulina y reducir su peso paulatinamente, tomamos Evilat, ¿verdad? Que ya sabemos que tiene el zinc y el magnesio, que a nivel de la microbiota intestinal ayudan muchísimo para mantener un buen sistema inmunológico. Y de esta manera voy a hacer que mi paciente llegue al embarazo excelente, con un buen peso, con un buen sistema inmunológico, con una buena nutrición. Y ya sabemos que la base fundamental es una excelente nutrición. Sumado el cambio de estilo de vida, como hacer ejercicio, 1 hora diario por los 5 días de la semana. Y entonces esta paciente, yo estoy completamente segura que no me va a hacer ninguna complicación durante el embarazo. Interesante todo lo que hay en relación al aspecto preconcepcional. Vamos a platicar un poco más de esas complicaciones que la doctora Mejía tan acertadamente nos está platicando. Y en otro segmento más vamos a hablar de los medicamentos que ya ella anticipó. Continúe con nosotros, vamos a unos consejos de salud. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Doctora, ¿qué tan común son las enfermedades como la gripe, las alergias y la influenza en esta época del año? Tenemos que tomar en cuenta que son enfermedades estacionarias y en esta época del año las personas son más susceptibles a contraerlas. ¿Y a qué se debe el aumento de esta y otras enfermedades? Tenemos que tomar en cuenta también el sistema inmune de todas las personas. En estas épocas hemos notado que el sistema inmune disminuye, tanto de niños como de adultos.
Y también recordar, doctora, que todavía estamos pues en la pandemia y el COVID existe aún entre las personas y no podemos dejarlo a un lado. Eso es muy importante, Claudia. Hemos visto que muchas personas se han relajado y aún no. El COVID todavía existe y es importante mantener nuestro sistema inmune en óptimas condiciones. Y según las fuentes oficiales, en nuestro país han incrementado los casos de COVID. Así es, han incrementado los casos de COVID así en Guatemala como en todo el mundo. Por lo tanto, el sistema inmune juega un papel muy importante en esto. Pero lo importante en esta situación es que existe Cevilat que nos ayudará a aumentar nuestras defensas, ¿no es así? Así es, tenemos Cevilat. Cevilat hemos comprobado que mejora el sistema inmune tanto de niños como de adultos, permitiendo que nuestro organismo pueda defenderse de cualquier tipo de virus o de bacterias. Bueno, doctora, pero síganos contando qué otros beneficios podemos obtener al tomar Cevilat. Tenemos múltiples beneficios, ya que es un conjugado de biomoléculas, como ya lo hemos mencionado, zinc, magnesio, betalaína. Todos estos van a potencializar los efectos de cada uno, mejorando el sistema inmune. Pero en niños podemos ver también mejora crecimiento, mejora apetito. Tenemos en Cevilat un conjugado perfecto para todas las mamás que quieran fortalecer el sistema inmune de sus hijos y también permitirles un adecuado crecimiento y desarrollo. Muy enriquecedora toda la información que nos das, doctora, porque tal como tú dices, si el público se entera, entonces sabe a dónde acudir. Muchas veces ocurre que la población no sabe exactamente qué hacer ante determinados problemas y por eso te pedía que en este segmento nos ampliaras más de toda la importancia de ese estado preconcepcional y nos amplíes sobre diabetes gestacional, sobre preeclampsia, sobre todas esas condiciones que son tan importantes. Así es. La preeclampsia durante el embarazo es una de las enfermedades casi en tercer lugar, ¿verdad?, en nuestro país, porque esto viene a complicar el embarazo. La presión alta durante el embarazo complica el desarrollo del feto, ya sea un feto que no crezca, un feto que haga una restricción del crecimiento intrauterino. Esto viene a complicarlo con un parto pretérmino, y un parto pretérmino ya sabemos que tiene alto riesgo de morbimortalidad, ¿verdad?, perinatal. Entonces, ¿cómo yo como ginecóloga, como trabajadora de la salud, puedo evitar esto o puedo disminuir el riesgo? Gracias a Dios hay tantos estudios como el uso del calcio y de la aspirina preventivo para evitar las formas graves de la preeclampsia, pero no evitamos la preeclampsia. ¿Cómo yo la voy a evitar? En la edad preconcepcional. Hablando con mi paciente, reducir su peso antes del embarazo, tomar Diabesol para que le ayude a ver a la resistencia a la insulina, reducir su peso paulatinamente. Podría también inclusive hasta tomar Cevilat por los componentes enriquecedores que tienen para el sistema inmunológico. Durante el trayecto del embarazo sin ninguna preocupación, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si mi paciente llega con un peso óptimo al embarazo, disminuye el riesgo de la preeclampsia, que es la presión alta. Y además, ya embarazada, tenemos que tener un control estricto de su peso. No, la embarazada no va a reducir su peso, o sea, no es que vas a ir a dieta, no se puede. Una embarazada debe de comer saludable, hacer sus meriendas como manda los especialistas en nutrición. Y comer saludable significa no comer ningunos alimentos que uno sabe que puede aumentar de peso exageradamente, como las grasas, los carbohidratos, sino comer balanceado. La mujer embarazada es comer excelente. Si yo como nutritivamente, mi embarazo va a crecer de lo mejor, ¿verdad? Y vamos a tener un final feliz y no va a subir exageradamente de peso. Ya está establecido cuánto es el peso que debe subir cada mes una embarazada. ¿Y eso cuánto es, doctora? Por ejemplo, si una paciente tiene un peso eutrófico es que tiene un índice de masa corporal de 18.5 a 24.5, ese es lo ideal. Hace poco fuimos a una conferencia de una doctora especialista en nutrición y evaluación clínica que refiere que en nuestro país nuestro índice debería ser 23. Por nuestra talla, por nuestra herencia genética, por todo lo que compone ser nicaragüense. Un índice de 23, pero está establecido, ¿verdad? 18.5 a 24.5. Ok, si esta embarazada entra con un índice de 23, que es lo ideal, ella puede subir inclusive hasta 15 kilos en todo el embarazo, imagínense. 15 kilos. 15 kilos. Teniendo ese índice. Pero si este paciente entra con un índice de 30, que es obesidad, ella lo máximo que puede subir son 9 kilos y mínimo 6 kilos. Entonces,
más o menos como 1 kilo mensual. Entonces, ¿cómo yo logro que mi paciente embarazada haga esto? Mire, tiene que tener una evaluación clínica por una nutricionista y tiene que comer balanceado. Si la paciente come balanceado, esta paciente va a subir lo que ella necesita. Pero aquella paciente que no hace caso, ¿verdad? Y que come alimentos que van a subirla mucho de peso, entonces pues, ahí viene todo el descontrol. Sube exageradamente de peso, hace retención mayor de líquido, se le sube la presión arterial, esa hipertensión gestacional puede evolucionar a una preeclampsia, y lo peor no es simplemente la hipertensión gestacional, es las complicaciones que trae la preeclampsia. Daño renal, daño hepático, daño hematológico, daño neurológico. Entonces, pues nos complicamos. Y esto lo podemos evitar con una buena consejería preconcepcional. Pues sí, ahí se logra, ¿verdad, doctora? Todos esos signos y síntomas que tú nos describes tan fielmente solo son detectables e interpretables adecuadamente si la paciente está acudiendo a la clínica y no recibe el consejo de alguien allá por casa que solo le da algún consejo para deshincharse, digamos, y no atiende la enfermedad. ¿Qué hay con la diabetes gestacional? ¿Qué ocurre alrededor de ella? ¿Cómo se detecta? ¿Qué hacer en ese mismo periodo en que te están visitando? Entonces, con las pacientes que hacen diabetes gestacional, yo ya sé cuáles son las que tienen riesgo. Entre mi paciente embarazada con índice de 30, obesidad, grado 1 o 2 o 3, tiene herencia genética, papá, mamá diabético. Entonces, a esta paciente yo tengo que, desde un principio, desde su primer mes del embarazo, hablarle cómo va a comer, hablarle que tiene su cambio de estilo de vida, desde un principio, ¿verdad? Luego, sus glicemias en ayuna, decirle que no vamos a comer ningún alimento que tenga mucha cantidad de azúcar, ¿verdad? Eso ya en el embarazo se tiene que quitar definitivamente para no evolucionar la diabetes gestacional. Y una vez que ella tenga 24 semanas, se hace un examen que se llama curva de tolerancia oral a glucosa. Entonces, en este examen, si todas sus glicemias en el primer trimestre han salido negativas o normales para el diagnóstico de diabetes, ya en el segundo trimestre, cuando hago esta curva de tolerancia, sale alterada, entonces ahí se le hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, como primero, nunca vamos a mandar fármacos. Primero es cambio de estilo de vida, dieta y ejercicio. Diría, pues está embarazada, ¿qué ejercicio? Caminar unos 20 minutos, ¿verdad? Caminar unos 20 minutos, siempre y cuando la paciente esté apta para hacerlo. Porque si ella tiene alguna otra comorbilidad como placenta previa, no puede hacerlo. O amenazas de parto prematuro, no puede hacerlo. Entonces, primero es cambio de estilo de vida y luego sus control estrictos de glicemia. Y luego, si no mejoró, entonces ahí vamos a los fármacos, ¿verdad? Pero siempre, pues gracias a Dios tenemos la Diabesol, que es un excelente fármaco que le ha ayudado muchísimo a nuestros pacientes a reducir los niveles de glicemia. Sabiendo que si mi paciente tiene diabetes gestacional y no está controlada, por encima, digamos, de 140, esta glicemia va a alterar directamente el desarrollo de su feto, de su bebé. Entonces, yo siempre les explico a mis pacientes, ¿por qué necesito tener controlada mi glicemia? Porque así tengo controlado a mi bebé, ¿verdad? Fabulosa la manera en la que tú vas concatenando todo lo que hay que hacer alrededor de una condición, ¿verdad? Y tal como tú dices, factores modificables como estilo de vida y visitar al médico oportunamente. Vamos a continuar con la doctora Mejía y va usted a tener información de estos productos que la doctora ha venido mencionando, el Diabesol, el Cevilat y algunos más que son parte de la medicina biomolecular y que la doctora ejerce oportunamente en su práctica diaria. Continúe con nosotros, vamos a unos consejos de salud. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. La medicina biomolecular tiene por mucho tiempo todo un sustento científico. Sin embargo, si esto no es ejercido y puesto en la práctica clínica por profesionales, entonces ese elemento es un faltante en la parte de la evidencia. Y hoy estamos con la doctora Mejía, que nos ha venido platicando de la importancia de tu especialidad, porque todo tiene que ver con la vida, ¿verdad, doctora? Pero la práctica de ustedes es de las que yo, siendo médico, sé que
es crucialísimo, ¿verdad? Porque todos estamos esperando el surgimiento de la dada a luz, ¿verdad? De la concepción del bebé que todos esperamos. Cuéntanos más sobre estos medicamentos de medicina biomolecular, cómo te adhieres a ella, cómo la conoces y qué ha significado para ti la utilización de estos productos, tal vez empezando por Lintox, que platicábamos acerca de que ya forma parte de tu arsenal terapéutico. Así es, doctor. El Lintox es uno de los medicamentos que nosotros hemos usado desde hace años, tal vez más de 5 años en nuestra profesión como especialista. Entonces, y por experiencia propia, ¿verdad? No sé si yo le había comentado que yo tuve una hermana que tuvo un cáncer de ovario, imagínense. Un cáncer de ovario de que en el hospital ya me dijeron, doctora, llévesela, no hay nada que hacer. Alta consensuada. Y yo pues con mi corazón súper roto dije, ok, me la llevo. Y me la llevé. Y estuvo casi por 1 año con medicina alternativa. Y lo principal de ella fue el Lintox. Nunca dejó de tomar el Lintox por todos esos meses que estaba en casa. Y pues gracias a Dios, porque esto es un milagro del Señor, verdaderamente. Claro que sí. En ese hospital sabe que mi hermana Gipsa Mejía fue un milagro de Dios. Y el Lintox ayudó increíblemente a mantener ese sistema inmunológico fuerte, donde pues gracias a Dios al final decidimos operarla y sacaron un tumor casi de 28 libras. De esa magnitud. Sí, ella estaba en desnutrición severa, porque el tumor pues era el que estaba recibiendo todos los nutrientes que ella consumía. Y pues esta es una experiencia maravillosa porque mi hermana fue salva, Dios la sanó, pero nunca despegó el Lintox de ella. En ese entonces no había un Connect, me acuerdo. Y entonces eso fue como su tratamiento fundamental, el Lintox y bueno, y la buena alimentación y principalmente las oraciones de Dios y el apoyo de la familia, que eso es vital. Siempre a nuestros pacientes cuando hay cáncer hablamos sobre esto, el apoyo familiar y la oración es lo más importante, ¿verdad? Y entonces también en pacientes en nuestra clínica con BPH, pacientes que han tenido muchas verrugas genitales, ¿verdad? Que a veces hay que hacer cirugías menores para extraerlas. A veces vemos que la paciente le extraemos la verruga y de repente llegan a las 2 semanas y hay nuevas verrugas. Entonces, no, tenemos que tomar el Lintox, ¿verdad? Y además el Sevilat, ¿verdad? Que levanta increíblemente el sistema inmunológico. Hemos visto efectos increíbles. Damos Lintox, quitamos verrugas y hay excelentes resultados. Las pacientes no vuelven a crecer. Inclusive hay pacientes que no tienen recidiva por más de 1 año. Entonces, pero siempre no le decimos, señora, usted tiene que cambiar de estilo de vida, buena alimentación, ejercicio y su tratamiento. Interesante lo que nos describes, porque yo digo que es esa tríada, ¿verdad? La fe en Dios y permitir que obre a través de la fe, luego la asistencia al médico y lo oportuno que medicina biomolecular quiere proporcionar a los médicos que como tú llevan esta práctica tan acuciosa. Está por agregar decir que todos los polifenoles, como los que contiene el Lintox, está probada su actividad de mejora del sistema inmune, su actividad anticancerígena. Obviamente en BPH tú tienes la parte de la práctica, que eso habla mucho más que cualquier teoría, ¿verdad? Pero son capaces de detener la progresión del virus, del papiloma humano, y de corregir todos esos fases que tiene el desarrollo del cáncer. Me alegro mucho por ti, por tu hermana, y qué agradable, y te agradecemos que puedas contar esta anécdota clínica, ¿verdad? Porque nos deja pues muy complacidos a los médicos, a la empresa y al gremio y a la población que nos ve. Tú también has usado Sevilat. Sevilat sí. es algo tan a la mano, ¿verdad, doctora? Y quisiera que nos contaras un poco más de tu experiencia y que habláramos un poco de la fórmula, de lo sencillo que es de tomar y que hace cada uno de sus componentes. Ahí nos intercambiamos información. Sí, yo realmente estoy enamorada del Sevilat. Enamorada, doctora. Enamorada porque por todos los componentes que él tiene. O sea, el magnesio, el sulfato de zinc, son estos elementos que cualquiera diría, pero ¿qué importa? No, o sea, el zinc, el magnesio, la vitamina C son vitales para nuestro sistema inmunológico, para nuestro intestino, para nuestra microbiota intestinal, que de ahí surge todo lo que nos sucede en nuestro cuerpo. Entonces, si todos los médicos o todas las personas entendiéramos la importancia de este medicamento
¿verdad? Que yo siempre digo que este laboratorio está hecho con amor. Es el único laboratorio que me encanta porque todos sus productos son hechos con amor, desde comenzando con el dueño, ¿no? Ajá. Por la historia de él. Sí, sí. Y entonces yo digo, cuando uno hace algo con amor, todo es perfecto. Todo lo demás Añadido, viene por sí. añadidura, ¿verdad, Sí. doctora? Sí. Y entonces a mí me encanta el zinc, el magnesio, es súper importante para nuestras pacientes, para la mujer, para nuestra microbiota intestinal, para aquellas pacientes con ovario poliquístico, imagínense. O sea, una paciente con ovario poliquístico, con sobrepeso, va a tener un sistema inmunológico deprimido. Claro. Y vienen todas las enfermedades, todas las enfermedades. Y entonces nuestra pobre paciente anda deprimida, decaída, sin fuerza, con problemas de fertilidad, con baja autoestima, o sea, con sobrepeso, increíble, ¿no? Entonces, solo este medicamento podría resolverle su vida por completo. Interesante cómo llevas tú la relación de la dada con amor y cómo eso se ha plasmado y se ha hecho un contagio positivo, ¿verdad? Cuéntanos también de tu experiencia con Diabesol, porque sé que es otro de tus amores en los medicamentos, dada la fórmula, lo oportuno y todo lo que viene a ayudar para este problema tan importante de la diabetes, de todo ese incremento tan severo que hay de cada vez más personas padeciendo de esta condición. Sí, actualmente usted sabe que en nuestro país el índice de masa corporal pues anda ahí como en 30. Y esta resistencia a la insulina es cada día más. La diabetes tipo 2 en los futuros años viene en incremento. Entonces, a toda paciente que llega a Clínica GM, siempre en su receta médica usted va a ver en el número 1 que dice cambios de estilo de vida, su alimentación saludable, baja en azúcar y sus meriendas como debe de ser, y el ejercicio, porque nosotros estamos completamente seguros, el doctor García y mi persona, que el medicamento o los fármacos no es lo que te va a curar, ¿verdad? Como estos medicamentos son a base natural, ¿verdad? Son excelentes, no son como otros fármacos que tienen muchos químicos, claro, ¿no? Entonces, va de la mano su buena alimentación, su ejercicio, su Cevilat y su Diabesol a toda aquella paciente con sobrepeso, con obesidad, con ovario poliquístico, con diabetes. Y hemos visto excelentes resultados con la Diabesol y con la Cevilat. Yo realmente los mando, en la misma receta mando los dos. Hay pacientes que ya tienen meses tomando Diabesol y no han tenido ninguna reacción adversa, han reducido el peso increíblemente. Se ve su semblante mejor, con un buen sistema inmunológico, cero enfermedades que gripe, diarreas, nada de eso, ¿verdad? Que últimamente anda dando por esa virosis. Y entonces he visto excelentes resultados, como les digo, estoy encantada con este producto, realmente. Sí, nosotros nos venimos a sumar a tu satisfacción porque hemos estado con el equipo de investigación y con toda la gente que hay alrededor viendo más sobre Diabesol y hemos encontrado cada vez más información muy bien sustentada, ¿verdad? Cómo mejora la respuesta de la insulina a la ingesta de comida, cómo ayuda a que el riñón excrete más azúcar en lugar de retenerla, la neuropatía periférica, ¿verdad? Esas molestias de las piernas de las personas. Así que es un componente, vamos a incorporar lo que la doctora nos enseñó, y hecho con amor y hecho con mucha acuciosidad científica, ¿verdad? Nos alegra mucho de que un producto como Diabesol, Cevilat, Limtox forme parte de toda tu terapéutica. Sin duda, GM va a ser una clínica que va a seguir llevando salud y prevención a toda la comunidad nicaragüense y al mundo, porque nos ven en otras partes del mundo. Seguro, estos programas, ¿verdad, doctora? Canal de YouTube. Así que fue bien agradable platicar contigo, de mucha enseñanza, y nos vemos entonces hasta la próxima.